Buenas tardes, queridos hermanos. Grandes bendiciones sean derramadas para cada uno de ustedes y sus familias. Ministerios Príncipe de Paz les da la bienvenida. Continuando con nuestro estudio de las cartas de Juan, hoy con la tercera y última carta, tercera de Juan, vamos a estudiar de los versículos del 1 al 14. El título de la enseñanza es Su vida alaba el nombre de Jesús, 4 hombres y su reputación. La palabra de Dios dice así: el anciano muy amado Gallo, a quien amo en verdad. Amado, mi oración es para que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues me gocé mucho cuando venían hermanos y daban testimonio de tu verdad, es decir, de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo al oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente procedes en todo lo que haces a favor de los hermanos, y más aún cuando son forasteros. En presencia de la iglesia, ellos han dado testimonio de tu amor. Si los encaminas como os digo, Dios, harás bien, porque partieron con un amor del nombre sin tomar nada de los gentiles. Por lo tanto, nosotros debemos sostenerlos a tales, para que seamos colaboradores en verdad. Os escribo a la iglesia, pero Diótrefes, quien ambicionaba ser el primero entre ellos, no nos admite. Por esta causa, si voy allá, haré recordar las obras que hace y cómo nos denigra con palabras maliciosas. No satisfecho con esto, él mismo no admite a los hermanos. Además, impide que los que creen recibir a los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo que es malo, sino lo que es bueno. El que hace lo bueno procede de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Se ha dado un buen testimonio acerca de Demetrio, de parte de todos, aún en la misma verdad. También vosotros damos testimonio y sabéis que nuestro testimonio es veraz. Tienes muchas cosas que escribir, pero no quiero hacerlo por medio de tinta y pluma. Más bien espero verte dentro de poco y hablemos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saludo a los amigos, a cada uno por su nombre. La idea principal en Primera de Juan, de los versículos del 1 al 14, es la siguiente. Como seguidores de Jesús, nuestras vidas y reputación deben reflejar el amor y afecto y hospitalidad hacia los demás. Todos nosotros compartimos una posición inestable, va con nosotros allá donde vayamos, pero sorprendentemente tienen que va a donde no vamos. Además de lo que piensa en esta preciada posesión, no es necesariamente lo que los demás piensan de ella. Hablo de nuestra reputación, el resultado de una estimación, una evaluación de los demás que tienen su carácter integral y la posesión como persona. Puede ser buena o mala, positiva o negativa, pero tenga la certeza de esto, todos tenemos una. La gente observa y habla de usted. Eso, cuéntelo. No puede compartir ni perder su reputación. La precede, va con usted y le sigue a todas partes a donde va. Charles Spurgeon conocía la importancia de la reputación, especialmente para el cristiano. Por favor, escucha muy bien. El mundo con ojos de águila actúa como un policía para la iglesia. Se convierte como un perro guardián de las ovejas que ladra furiosamente tan pronto como una se desvía. Tenga cuidado, cuiden sus vidas privadas y considero que sus vidas públicas sean seguramente correctas. Recuerde que en su vida pública de lo que dependerá de gran medida el veredicto del mundo. Teniendo esto en cuenta, permítame plantear 3 cuestiones importantes sobre todos los que debemos reflexionar. En primer lugar, ¿qué piensa usted de sí mismo? En segundo, ¿qué cree que piensan los demás de usted? En tercero, ¿qué piensa Dios de usted? El libro más corto de la Biblia, la tercera de Juan, es muy útil para ayudarnos a reflexionar sobre estas 3 preguntas. Con un poco más de 200 palabras, el apóstol ha sido descuidado con demasiada frecuencia por perjuicio a la iglesia. Al igual que primera y segunda de Timoteo, Tito y Filemón, está dirigida a un individuo llamado Gallo.
Esta carta ha sido escrita por Juan entre el año 80 y 95 después de Cristo. Eusebio, el antiguo historiador de la Iglesia, dice que fue escrita después que el apóstol fuera liberado de la isla de Patmos en el mar Egeo. De ser esto correcto, Tercera de Juan puede haber sido el último libro escrito del Nuevo Testamento. El libro es similar en su extensión y estilo a su gemelo Segunda de Juan, pero también hay algunas diferencias importantes. El tercer libro gira en torno a 4 nombres claves y sus reputaciones, mientras que Segunda de Juan no se menciona a nadie por su nombre. En Segunda de Juan el problema era mostrar la hospitalidad a los visitantes equivocados. En Tercera de Juan el problema es no mostrar hospitalidad a los visitantes correctos. En Segunda de Juan la mayor preocupación era la verdad. En Tercera de Juan la mayor preocupación es el amor. Es fácil esbozar el libro bibliográficamente en torno a los 4 nombres de la carta. Al ver cada uno de ellos, continúe examinándose a sí mismo y vea usted si parece algo a ellos. Hágase una pregunta muy importante. ¿Mi vida trae alabanza al nombre de Jesús y vivo como Él dice? Mateo 5:16. Así brilla la luz en ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Por favor, revise conmigo de los versículos del 1 al 8. Gayo, un hombre con un equilibrio adecuado. Esta carta comienza de la misma manera que Segunda de Juan. Identifica al autor como el anciano, como presbíteros. La palabra significa originalmente un hombre mayor, pero llegó a transmitir ideas de respeto, autenticidad e integridad. El anciano es un hombre de valor, de compromiso y de convicción, alguien con autoridad enraizada en su madurez espiritual. Juan era un hombre así, y como tenía una tierna relación con la señora escogida de Segunda de Juan y con Gayo, Tercera de Juan, no había necesidad de hacer valer la condición del apóstol. Juan elogia a Gayo. 4 áreas de su vida en las cuales nosotros también debemos buscar sobresalir después de haber llegado a una relación salvadora con nuestro Señor Jesucristo. Por favor, revise conmigo versículos 1 y 2. Vivir espiritualmente. 4 veces se dirigirá Juan a Gayo, el destinatario de la carta, como amado. Esta palabra expresa un amor profundo y sincero para este hombre. Juan lo amaba, se lo dijo. También había y sabía que la vida espiritual gozaba de buena salud, y también se lo dijo. Gayo era un hombre común en una época de varios hombres llamados así que aparecen en el Nuevo Testamento. Gayo de Corintio, Romanos 16:23, de Macedonia, Hechos 19:29, de Derbe, Hechos 24. Probablemente Gayo de Tercera de Juan no sea ninguno de ellos. Todo lo que sabemos de él es lo que aprendemos en esta breve carta, y aprendemos es excepcional. El amor de Juan por Gayo es genuino y va acompañado de una verdad, que es la palabra que se utiliza 7 veces. No hay nada falso ni superficial aquí. Él ama a este hombre de verdad. El yo en el versículo 1 y el satisfecho. El yo mismo amo la verdad. Juan está orando continuamente para que Gayo prospere continuamente. En todos los sentidos, una frase que se adelanta al griego para añadir el énfasis y para que tenga salud en vez de su alma que prospere. Prosperar transmite la idea de tener un buen viaje. Su oración por salud es similar a nuestra idea de higiene. Gayo gozaba de una buena salud espiritual. Tal vez sufría alguna dificultad física, pero su alma estaba en perfecto orden y en óptimas condiciones. De esta oración surge naturalmente un buen punto de aplicación. ¿Qué pasaría si ora por usted y le pidiera a Dios que le bendijera físicamente en el mismo grado en el que está sano espiritualmente? ¿Y qué pasaría si Él responde a mi oración? Estaría de la manera enferma, en cama o casi muerto. Tendríamos que llevarlos a la cama de urgencias, a una unidad de cuidados intensivos o una unidad de cuidados críticos. Gayo estaba sano de alma, y la vida de Cristo era vigorosa y estaba viva en él. Esa misma vida en nuestra. ¿Cuánto disfrutamos de las bendiciones y de los beneficios que tiene Dios para cada uno de nosotros? Por favor, revise conmigo los versículos 3 y 4. Andad en la verdad. Vivir espiritualmente está íntimamente relacionado con el andar de la verdad.
Juan podría estar muy alegre, versículo 3, y no tener mayor gozo, versículo 4. Por lo que otros decían sobre Gayo, la verdad estaba en él y vivirían y creerían. La doctrina de los hechos de Gayo era encomendable, digno de alabanza y de alegría para los hermanos y hermanas en Cristo. No había contradicción entre la profesión hablar y la práctica de andar. Mis hijos pueden indicar que Juan había llevado a Gayo a Cristo. El apóstol estaba engendrando hijos espirituales en el reino de Dios y Gayo era uno de sus hijos, en el que se deleitaba mucho. Spurgeon conocía la importancia de este llamado para cada hijo de Dios, pero especialmente para aquellos llamados al ministerio. Por favor, preste mucha atención. Pueden ver, queridos amigos, que en el texto especifica la mayor recompensa del pastor. No tengas mayor gozo que oír a mis hijos andar en la verdad. El ministro que es enviado por Dios tiene hijos espirituales. Son tanto hijos suyos como si hubiese nacido literalmente en su casa. Pues, con respecto a su naturaleza inmortal, él está bajo de Dios y la relación del Padre. Ningún ministro debe estar tranquilo si no se ve su ministerio que da fruto entre los hombres y las mujeres que nacen para Dios por la predicación de la palabra. Con este fin nosotros enviamos a ustedes no para ayudarles a pasar los domingos respetablemente ni para tranquilizar su conciencia dirigiendo el culto de su nombre. Los señores y los ministros son enviados al mundo con un propósito más elevado. Si sus almas no se salvan, hemos trabajado en vano, en la que ustedes respecta. Si en las manos de Dios no somos hechos en medio de un nuevo nacimiento, nuestros sermones e incluso han nacido en medio de desperdicio de esfuerzo y su audiencia ha sido una mera pérdida de tiempo para ustedes, si no es algo peor. Ver a hijos nacer para Dios es algo grandioso, pero eso todo predicador anhela, poder hablar con sus hijos e hijas espirituales. Sin embargo, Spurgeon, no contento con satisfacer a los ministros, solo a la luz de este texto también encontró un hogar y miró a los padres directamente a los ojos para desafiarlos en su fracaso y hacerlos hijos espirituales en sus propias familias. Es muy propenso ver cómo algunos padres que profesan ser cristianos están satisfechos con lo que sus hijos muestren inteligencia en el aprendizaje o agudeza en los negocios, aunque no muestren señales de una naturaleza renovada. Si aprueban sus exámenes con éxito y prometen estar bien equipados para la batalla del mundo, sus padres olvidarán que hay un llamado superior que implica una corona más alta, para cual el niño necesita ser equipado por la gracia divina y armado con toda la armadura de Dios. Muchachos, que deberíamos saberlo bien, se consideran mayormente bendecidos por ser hijos, y se hacen ricos, y si se casan con gente rica, si generan empresas rentables en el comercio y si alcanzan la eminencia de la profesión que han abrazado. Esos padres se irían a la cama llenos de gozo y se despertarían perfectamente satisfechos, aunque sus hijos se apresuren a descender al infierno, así como ganan dinero a manos llenas. No tienen mayor alegría que el hecho que sus hijos estén teniendo una porción de esta vida, acumulando un tesoro donde el óxido lo corrompe. Aquí sus hijos y sus hijas muestran ninguna señal de un nuevo nacimiento, ni dan ninguna evidencia de ser ricos para Dios, ni manifiestan ningún resto de amor electo, de la desgracia redentora, ni el poder regenerador del Espíritu Santo. Hay padres que están contentos con esa condición. La gente no puede ver su corazón, pero puede ver su vida. Ande, viva día a día la verdad evangélica que está en usted en virtud de la unión con Cristo. Permanezca en Cristo y dé mucho fruto. Juan capítulo 15. Por favor, siga conmigo. Vamos a los versículos 5 y 6. Servir fielmente. Juan elogia a Gayo. Amado, estás obrando fielmente. ¿Qué estás haciendo? Parece que estaba mostrando la hospitalidad al recibir a los hermanos de las misiones y interacciones de Jesús enviando a Jesús. Estos eran extrañas personas que él conocía. Juan sabía del servicio de Gayo porque en su regreso le dijeron el testimonio de su amor delante de la iglesia. El apóstol responde animándole a seguir haciendo de estas y haciendo
una paráfrasis en el versículo 6. Por favor, sigue haciendo lo que haces, esa es la idea, y proporcionarles alojamiento, comida, dinero, ánimo, oración, al estar con ellos, aunque fueran extraños. Gallo había honrado a Dios, al Evangelio y a Juan. Sensible de estas expectativas y hospitalidad del antiguo mundo cercano Oriente, Gallo había recibido estos maestros viajeros en su casa y había honrado al Señor y al apóstol quien los había enviado. Su fiel servicio consta del inhóspito Diópreses que conocemos en los versículos 9 y 10. Por favor, revise conmigo los versículos 7 y 8. Ministrar con generosidad. Estos versículos proporcionan 3 razones por las que debemos ayudar a quienes Dios ha llamado y ha enviado. En primer lugar, salieron en amor al nombre, es decir, en el nombre del Señor Jesús. Primera de Juan 2:12. Esta es la única mención que el Señor Jesús hace en Tercera de Juan. El nombre de Jesús que llevamos a las naciones es el Evangelio que proclamamos. No hay otro. En segundo lugar, ellos no habían aceptado nada de los gentiles, es decir, de los incrédulos, tanto judíos como griegos. No intentaron financiar la obra de Dios con el dinero del mundo. Dependían justamente de la generosidad de los dones de la iglesia. Al hacerlo, invitaban a un escándalo a otros maestros itinerantes que se enorgullecían de esquilar el campo. En tercer lugar, Juan escribió que debemos escoger a tales personas para que sean los colaboradores de verdad. Es posible que ya vayamos físicamente donde ellos van, pero podemos ir con ellos en todos modos mediante nuestro apoyo. Todos oran, todos andan en apoyo. Algunos son enviados, tales son esenciales al cooperar juntos en la obra de Dios. Bien se ha dicho, no hay límite para el bien, no puede haberlo si no les importa quién lleve el mérito. Dios multiplica e envía a los apoyados. En los versículos 9 y 10, Diótrefes, un hombre con una agenda dañina. La tercera carta de Juan da un giro sorprendente e inesperado. Si Gallo tenía un equilibrio adecuado en el nombre llamado Diótrefes, no lo tenía. Era básicamente un alter ego en Gallo en todo momento, el hombre con una agenda dañina y destructiva. El resultado final para Diótrefes era que quería ser el jefe de la iglesia, se amaba a sí mismo y no a los demás. Con una ambición perversa y un espíritu dominante, se opuso al apóstol Juan y se lo exaltó como el Señor de la iglesia. Si alguien se oponía a sus acciones, era censurado y expulsado de la congregación. La carnalidad personificada, es decir, Diópreses, es reflejado hoy con mucho más en las iglesias que exhiben la lujuria similar y el poder. Son líderes que tienen un complejo de Mesías, han quitado sus ojos de Jesús y se han olvidado de quién es Él, y solo Él, y el Señor y su Salvador. Así Juan elogió a Gallo en 4 áreas, ordenó a Diótrefes en 4 aspectos. Sus severas reprimendas son instrumentos e instrucciones para cada uno de nosotros. Por favor, revise el versículo número 9 conmigo. No dejarse llevar de la ambición orgullosa. Juan escribió una carta ahora que se ha perdido. Probablemente se trata de una carta de reconciliación para los misioneros. Su recepción encontró un problema en la persona de Diótrefes, que solo se menciona aquí en el Nuevo Testamento. A él le gusta ser el primero entre ellos. La cuestión aquí que no era un problema doctrinal, sino de orgullo personal. Le encantaba ser el primero, el número 1, el capitán del barco, el director general, el centro de atención y la atracción principal. Colosenses 1:18 dice que solo Jesús debe tener toda la primicia. Sorprendentemente, Diótrefes tomó para sí mismo la posición de que Jesús solo debería tener. Trágicamente, muchos hoy en día hacen exactamente lo mismo. Puede ser un pastor, un ministro de adoración, un estudiante, un diácono, un laico, un prominente o una familia poderosa e influyente. No sabemos quién era Diótrefes, pero sí sabemos que dejó llevarse por la ambición y el orgullo. En el versículo 9, no mostrar una arrogancia presuntuosa. Diótrefes no quiso recibir a Juan y a sus misioneros
Increíblemente sentía que el apóstol no tenía nada que ofrecer, nada para él o la iglesia que necesitaban. Para este hombre Juan era una noticia vieja. Es la hora que se retiraba y saliera de escena. Tal arrogancia habría sido culturalmente vergonzosa, espiritualmente es sorprendente. Imagínense que hoy tiene la oportunidad de escuchar al apóstol Juan y diría: no necesitamos escuchar nada de lo que tienes que decir, puesto que no. Pero aquí el apóstol más anciano es el más sabio que está siendo mandado a la barca, a la arrogancia. Este comportamiento es sorprendente. El versículo número 10, por favor. No hacer acusaciones perversas. Juan no tenía confrontación personal ni pública con la situación y lo exigía, versículo 10. Si iba a verlos, a la implicación de esto está ciertamente en el versículo 14. Se enfrentaría a Diótrefes y empezaría por sus perversidades y acusaciones. Primera de Timoteo 5:20. Diótrefes estaba acusándolos injustamente con palabras maliciosas, hablaba mal y chismoseaba maliciosamente, con la intención viciosa y perversa. Diótrefes hablaba y mintiendo sobre Juan lo había calumniado, tratando de manipular las cartas y ganar la jugada. No se detendría ante nada para salirse con la suya, incluso si eso significaba mentir y actuar con mano dura. En el versículo 10. No dominar las actividades maliciosas. Existe una digresión enfermiza y triste en el comportamiento de Diótrefes. Puede ver la ambición que los llevó a la arrogancia, pero luego les llevó a las acusaciones para culminar con las acciones. Actuó exactamente a lo contrario que Gallo, pero fue todavía más allá. Culminó a Juan cuando presentó una espada fría a estos misioneros enviados por él, detuvo a otros que hubieran recibido él y los echó de la iglesia, y cualquiera que intentaba ayudarlos por todo lo que se amaba a sí mismo y amaba a la gente tenía que salirse con la suya sin importar nada. Versículo 10. En un comentario algo gracioso pero demasiado trágico, el gran erudito sobre el griego A.T. Robertson escribió: hace algunos años escribió un artículo sobre Diótrefes para un periódico denominacional. El editor me dijo que tenía 25 diáconos que pasaron un periodo para mostrar su rendimiento para ser atacados personalmente por el periódico. Por supuesto, Robertson no había mencionado a nadie por ese nombre. La ambición orgullosa y la arrogancia presuntuosa, las acusaciones perversas y las actividades maliciosas son peligros muy reales para los cristianos y para los líderes de la iglesia. Por lo tanto, debemos vigilar nuestros motivos, decisiones, lenguas y acciones. Por favor, revise conmigo el versículo 11 y 12. Demetrio, un hombre con un buen testimonio. En una sabia estrategia retórica, Juan intercala al malvado Diótrefes entre un piadoso Gallo y un hombre bueno llamado Demetrio. Un hombre como Diótrefes puede ser admirado, crear un grupo de seguidores y reunir partidarios que lo veneren o incluso lo idolatren. Juan era considerado en ellos. Sabía que todos los imitadores le seguían. Tenga cuidado con quien lo admira, asegúrese que es alguien como Gallo y no como Demetrio. Seguir este ejemplo piadoso del versículo 11. Después de llamar a Gallo amado, cada vez Juan le dice en el versículo 11, no imites lo malo, sino lo bueno. Este mandato es un imperativo presente, es una palabra que exige una acción continua, y la palabra imitar está relacionado con la palabra mimo, para imitar o mimetizar a uno lo bueno o al otro lo malo, sencillamente porque da cuenta de lo quien se pertenece. ¿Cómo puede ver lo que hace lo bueno que es Dios? Versículo 11. Da una evidencia tangible de la que pertenece a Dios. Por el contrario, quien cuya vida se caracteriza por el mal y la evidencia que está perdido en lo que se ha visto a Dios. El que hace el bien demuestra sus acciones y su vida brota de Dios.
En la última instancia debemos imitar a Jesús en 1 Corintios 11:1, que es nuestro Maestro, nuestro ejemplo supremo, que nunca nos fallará. Hebreos 12, versículos 2 y 3. Sin embargo, también necesitamos ejemplos terrenales y cotidianos a los cuales necesitamos imitar. Necesitamos hombres y mujeres a quienes podamos señalar, a nuestros hijos e hijas, a nuestros niños y niñas, y decirles: ve y vive como él, ve y sé como ella. Debemos enfrentarnos a ser esos ejemplos. Por lo tanto, tengan cuidado de quien miran y sean conscientes de lo que ustedes admiran. Versículo 12. Posee un buen testimonio. Demetrio probablemente llevó esta carta a Gayo. La carta serviría también como una recompensa de una recomendación de Juan. Se presenta un triple testimonio. Para recomendarlo tiene un buen testimonio o testigo de todos en su propia verdad, y Juan y su comunidad. A lo largo del tiempo la gente ha observado a este hombre Demetrio y ha descubierto que era un hombre íntegro y piadoso, al igual que Gayo. A lo que creía, a lo que vivía, estaban bellamente equilibradas. Es dudoso que todos estuvieran de acuerdo con el compromiso de Demetrio con Cristo y en la verdad cristiana, pero su vida era irreprochable e incuestionable. Andaba con Dios, estudiaba la palabra, andaba con Jesús, y la gente tanto son los salvos como los perdidos. Este es un hombre a quien podría señalar delante de mis hijos y decirles: sean con él. Podrían también señalarles a usted. ¿Podría usted señalar a sus hijos hacia mí? En los versículos 13 y 14, un buen hombre con un corazón de pastor. A lo largo de esta carta, Juan, mediante los ejemplos positivos y negativos, ha pintado un retrato de liderazgo, un bueno y piadoso. Nos ha mostrado el equilibrio entre el que cree y el comportamiento que es necesario si queremos ser testigos y fieles del Rey Jesús. Ha revelado el corazón del pastor. Al concluir esta carta con este corazón, ha puesto la compasión que llegue a brillar con fuerza. El versículo número 13, por favor. Desear la presencia de otros creyentes. Con el corazón lleno y agobiado, Juan anhela visitar a Gayo y a sus amigos, abrazar a Gayo y a enfrentar a Diótrefes. La pluma y la tinta son agradables, pero no suficientes. Juan quería verlos. Del mismo modo, en nuestros días, hablar de los ciberiglesias de niñas suena interesante, pero nunca podrá sustituir el toque personal. Versículo 14. Desear la paz para los demás creyentes. Juan deseaba verlos pronto y podría esperar. Quería un encuentro cara a cara, literalmente boca a boca, un tiempo personal y cercano, una carta, un correo electrónico, un mensaje de texto, un pobre sustituto a la interacción personal. El apóstol concluyó su expresión de paz como referencia a Romanos 5:1, Filipenses 4:7. Algo es un asunto que Diótrefes les había arrebatado. Para acentuar la bendición, Juan le dijo a Gayo que de los amigos le saludaban. Conocían la situación de Diótrefes y estaban con Juan. Este es el único lugar del Nuevo Testamento en el que se llama amigos a los creyentes, reflejando quizá a Juan 15:13, donde el Señor Jesús dice: nadie tenga un amor mayor que este, que uno de su vida por sus amigos. Finalmente, Juan pidió a Gayo que saludara a todos, uno por uno, en el nombre. Como el apóstol que refleja el corazón de Dios, que los lleva uno a uno, también nosotros debemos amar y cuidar de la misma manera, uno a uno. Hacerlos es cultivar una buena reputación, hacerlo es vivir una vida que alabe el buen nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, queridos hermanos, por su tiempo. Si Dios lo permite, estaremos en una nueva enseñanza con ustedes. Bendiciones.